Capítulo 6. Mi viejo yo. A veces me pongo a pensar y no puedo creer cómo fui en algún momento. Las cosas que pensaba, lo que creía, los lugares en los que estuve y los sitios totalmente opuestos en los que me encuentro hoy. No me considero extremista, pero entiendo que en las diferentes etapas de la vida uno puede presentarse en ámbitos muy distintos. Recordar cómo en algunos momentos estuve feliz y convencido de conceptos o ideas que hoy no me representan en lo más mínimo. Entender qué sostenía o qué me llevaba a pensar así en aquel momento y qué me hace pensar diferente hoy. A mí me enseñaron que lo valorable es la estabilidad. Aprendí que quien no cambiaba de opinión con el pasar del tiempo era una persona honesta y sensata. Era alguien con valores y coherente en sus ideas. A su vez, alguien que cambiaba de parecer era un veleta, que iba donde lo llevaba el viento. Era juzgado y se le caía encima justamente por sus cambios de opinión, de ideas o de formas. Hay teorías espirituales que postulan la idea de que se viven varias vidas en una, como si se muriera y se naciera en diferentes momentos de la existencia. Sin duda, es una idea magnífica y clarificadora. En mi caso, considero que algo de mí murió en cada uno de los cambios que hice en el transcurso de los años. A su vez, de cada muerte nació lo nuevo. Así funciona el cambio: reconocer, soltar, vacío, adoptar. Cada vez que se suelta, algo de uno se va y no vuelve. Al menos no regresa de la misma manera que se fue. Se pasa a un momento de duda, de vacío, donde se pulula por formas e ideas, o solamente se aguarda en la inquietud a la espera de que nazca lo nuevo. Así, se adopta una nueva forma. Se trata de un pequeño ciclo vital dentro de la propia vida. En psicología, muchas teorías hablan del yo. La que se ocupa centralmente de esa noción es el psicoanálisis. El yo psicoanalítico es parte de la teoría estructural de la mente desarrollada por Freud. Yo, ello y superyo. El yo es quien se rige por el principio de la realidad y su función es la de demorar o posponer la descarga pulsional. Según las perspectivas que propongo, cuando hablo de yo, me refiero al completo alcance de la palabra. Más allá de lo que plantea el psicoanálisis, cuando hablo de yo, hablo de la definición más clara y directa de mí. Atrapado por la dificultad que presenta muchas veces la incertidumbre, con los distintos modos en que se expresa y lo incómoda o molesta que puede volverse, es que uno intenta establecerse. Uno se describe usando el soy, o cuando a las demás características propias como yo siempre, o a mí siempre. Así se produce un convencimiento o una sensación de relajamiento que se apoya en algo un tanto más estable y distrae respecto de la incertidumbre que genera no saber nada de lo que viene. Esta estabilidad tranquiliza hoy, pero además condiciona el mañana. De alguna manera sirve y relaja para no pensar hoy, pero a la vez, para sostenerla y que se vuelva estable, debe ser mantenida mañana. Así es como la noción de yo empieza a adquirir una forma ayer, hoy y mañana. Muchas veces, esa forma se sostiene de manera forzada, a la espera de una estabilidad. De esta manera, pensar la existencia como un ciclo de sucesivas muertes y nacimientos en una misma vida se ve condicionada por una búsqueda de estabilidad forzada. Permitirse pensar en una búsqueda de libertad también empieza a erosionar cualquier estabilidad forzada. Es como aquellos videojuegos en los que para pasar de pantalla o de nivel se arriesga y así se pierden vidas. En algunos juegos se debe esperar un tiempo, en otros las vidas están ahí a disposición, como si no fuera nada grave morir y volver a nacer. Así es para mí la vida, un juego cíclico en el que día a día se intenta, se arriesga y se muere. Pero en esa muerte siempre hay vida, y es ahí donde se renace, en el mismo lugar en el que se muere, pero con información nueva. Se sigue adelante y ya no se vuelve a ser aquel o aquella que uno fue. Al llegar a un nuevo reto o a una parte desconocida de la pantalla, empiezan los cuestionamientos. Surgen nuevas estrategias, búsquedas y pruebas. Sin dudar, uno se activa poniendo en riesgo desde el desconocimiento algunas cuestiones, pero apoyado en lo aprendido y visto en otros momentos del juego. También se sabe con qué herramientas o armas se cuentan según el juego en cuestión y lo adquirido antes. Toda la información se utiliza para buscar la mejor manera de probar algo que nunca se había hecho. Así se rompe lo establecido en busca de un conocimiento, de un logro, de un objetivo nuevo. Sin duda, el riesgo es morir en el intento, pero la certeza es también que se nacerá otra vez. Nadie quiere perder una vida, pero no es determinante hacerlo si del otro lado se encuentra información antes desconocida. Cuando no se trata de un simple entretenimiento, el problema es que el miedo a perder se vuelve más pesado, porque la ansiedad generada por no saber qué hay del otro lado exagera o distorsiona la situación. Algo que podía ser simple se vuelve engorroso, difícil y muchas veces lento. No es fácil quedarse solo con la información que se tiene, decidir una estrategia y correr el riesgo de morir.
sino que se busca asegurarse de evitar la muerte, como si no volver a nacer fuese realmente una opción. Esa es la sensación que genera la estabilidad, una comodidad que se quiere poner en riesgo. En la película Hombres de Negro, uno de los extraterrestres tiene la capacidad de regenerar su cabeza cada vez que le disparan, pero cuando lo hace, sufre durante 3 segundos. Es un proceso simple, pero que genera un momento fugaz de dolor. Se lo escucha quejarse, se enoja y discute con uno de los agentes para que no le dispare más. Muchas veces, el crecimiento genera dolor. El morir y volver a nacer a menudo se sufre. Puede que sea un padecimiento fugaz, también un duelo extendido en el tiempo. Muchos deciden consciente o inconscientemente forzar una estabilidad para ahorrarse ese dolor, aterrorizados por lo que imaginan será ese momento. Años sosteniendo un vínculo, una idea, una forma, un trabajo, solo para evitar el dolor y la incertidumbre de no saber qué viene luego. Quienes temen a lo que viene, quienes ya pasaron por dolores y no quieren vivenciarlo otra vez, son los que están más cerca de lo estable, de no cambiar, de no morir y volver a nacer. Sin embargo, en muchos casos se sostienen vivos como un ser en estado vegetativo, un cerebro muerto y un cuerpo que solo funciona con asistencia mecánica. ¿Se considera esto vida? Yo pienso que no lo es. Así sucede cuando se elige sostener en lugar de arriesgar. Uno empieza a apagarse hasta que la rutina y la zona de confort funcionan como esas máquinas que ayudan al cuerpo a seguir respirando. Pero un respirador no logra nunca volver a darle vida de manera completa. En cambio, quien corre riesgos y sale de esa zona de confort es quien mata a su viejo yo y le da lugar a uno nuevo. Así se logra entonces pensar en vivir varias vidas dentro de una. Como en el juego, también se acumula información a medida que se arriesga y es así como uno se construye. ¿Se puede pensar en construir sin estabilidad? No, suena raro que una construcción no la tenga. Sin embargo, lo constante y estable es el cambio, y la base de la construcción son los cuestionamientos y la incertidumbre. Por eso, en lugar de una construcción sostenida o forzada, aparece una que es disfrutable y cuyas bases seguramente sean estables, porque en lo profundo la esencia propia es la base de cualquier construcción. Un psicólogo con quien me trataba me repetía mucho: ¿te gusta empezar de cero cada tanto? Y yo le contestaba: empezar de cero no, empezar algo nuevo sí. El cero es el día en el que se nace, luego nada vuelve a ese comienzo, porque nunca se muere y se vuelve a nacer de esa manera. La muerte y el renacimiento se dan de muchísimas maneras distintas, pero no así. No se vuelve al inicio. En todo caso, es posible subir o bajar de niveles, pero nunca volver a cero.